Part 1. El misterio de Babilonia. ¿Cómo surgió una de las ciudades más grandes de la historia de la humanidad a partir de un pequeño asentamiento para convertirse en el corazón de un poderoso imperio? Y luego, desaparecer casi por completo del mapa del mundo? ¿Cuál es la verdad tras la legendaria Torre de Babel? ¿Fue Babilonia realmente la ciudad pecaminosa descrita en los textos antiguos y las tradiciones religiosas? ¿O es esa imagen el resultado de siglos de exageración y malentendidos? Durante miles de años, el nombre de Babilonia ha tenido un peso casi mítico. Aparece en la Biblia como un símbolo de corrupción y arrogancia. Los historiadores griegos la describieron como una ciudad de un lujo y un exceso inimaginables. Tradiciones posteriores hablaban de templos imponentes, murallas macizas e incluso de los legendarios jardines colgantes, una de las maravillas más famosas del mundo antiguo. Pero detrás de estas leyendas se esconde una ciudad real, con una historia real. Una ciudad que surgió de la oscuridad en las fértiles tierras de Mesopotamia y acabó convirtiéndose en el centro político, cultural y religioso del antiguo Próximo Oriente. Su historia no trata solo de poder y conquistas. Es también una historia de leyes, religión, ambición, rebelión y decadencia. A lo largo de más de 2000 años, Babilonia alcanzaría la grandeza en más de una ocasión, solo para caer una y otra vez ante nuevos imperios. Entonces, ¿cómo comenzó su andadura esta ciudad extraordinaria? ¿Y qué fuerzas le permitieron transformarse de un asentamiento menor en la capital de una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo? Para comprender el ascenso de Babilonia, debemos retroceder hasta el principio, mucho antes de que la ciudad se hiciera famosa, a una época en la que no era más que un pequeño y anodino pueblo a orillas del Éufrates. Parte 2. Babilonia antes del poder. Babilonia no comenzó su historia como una gran ciudad. De hecho, durante mucho tiempo no fue más que un modesto asentamiento en el vasto y antiguo paisaje de Mesopotamia. Las pruebas arqueológicas demuestran que ya vivía gente en la zona desde finales del cuarto milenio a.C. Sin embargo, durante siglos, este pequeño pueblo siguió siendo insignificante en comparación con las poderosas ciudades que lo rodeaban. El propio nombre de Babilonia conlleva un significado que refleja su posterior importancia religiosa. La palabra que nos llegó a través de las fuentes griegas, Babilonia, procede del término acadio Babilú, que significa puerta de Dios. Este nombre acadio derivaba a su vez de una expresión sumeria aún más antigua, Kadijira, que también se traduce como puerta de Dios. Aunque la ciudad era todavía pequeña en aquella época, su nombre ya insinuaba una conexión sagrada entre el cielo y la tierra. Las primeras referencias claras a Babilonia en registros históricos escritos aparecen durante los años finales del Imperio Acadio. Fue durante el reinado de Sharkali-Sharri, el último rey poderoso de aquel imperio y bisnieto del famoso Sargón el Grande. En este momento de la historia, Babilonia seguía siendo solo un pueblo menor con poca influencia política en la región. Tras el colapso del Imperio Acadio, la ciudad pasó a estar bajo el control de la tercera dinastía de Ur. Durante este periodo, Babilonia funcionó principalmente como un centro administrativo provincial gobernado por funcionarios enviados desde la corte real. Aún no era una fuerza política importante, pero su ubicación pronto resultaría ser una de sus mayores ventajas. Parte 3. Una ubicación estratégica. Aunque Babilonia siguió siendo un asentamiento relativamente pequeño y poco importante durante muchos siglos, poseía una ventaja crítica que más tarde marcaría su destino: su ubicación. La ciudad estaba situada entre los grandes ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, en una de las regiones más fértiles y estratégicamente valiosas del mundo antiguo. Babilonia se alzaba en una encrucijada natural donde se cruzaban varias rutas comerciales importantes. Caravanas que transportaban mercancías de tierras lejanas pasaban por esta región, conectando las ciudades agrícolas del sur de Mesopotamia con los territorios del norte y el resto del Próximo Oriente. Al mismo tiempo, una extensa red de canales de riego rodeaba la zona, lo que permitía a los agricultores cultivar el rico suelo aluvial alimentado por los ríos.
Igual de importante era la posición de Babilonia en el límite cultural entre dos mundos influyentes. Al sur se encontraba Sumeria, la tierra de algunas de las primeras ciudades y sistemas de escritura de la historia de la humanidad. Al norte estaba Akkad, cuyos gobernantes habían construido en su día uno de los primeros grandes imperios del mundo antiguo. Babilonia se encontraba directamente entre estas dos regiones, absorbiendo influencias de ambas. Esta posición geográfica única creó las condiciones ideales para el crecimiento futuro. El comercio, la agricultura y el intercambio cultural convergieron en torno a la ciudad. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, Babilonia seguía estando a la sombra de ciudades-estado más antiguas y poderosas que dominaban Mesopotamia. Ciudades como Larsa, Ur, Eshnuna y Nippur tenían una influencia política y económica mucho mayor. Durante mucho tiempo, Babilonia permaneció a su sombra, esperando una oportunidad que aún no había llegado. Pero esa oportunidad acabaría llegando cuando el equilibrio de poder en Mesopotamia empezó a cambiar drásticamente. Parte 4. El ascenso de los amorreos. A finales del siglo XXI, antes de Cristo, el orden político de Mesopotamia empezó a colapsar. La poderosa tercera dinastía de Ur, que había dominado la región durante décadas, se debilitaba lentamente bajo la creciente presión de enemigos externos y la inestabilidad interna. Desde el norte llegaron oleadas de tribus amorreas, mientras que desde el este los elamitas lanzaban incursiones destructivas en territorio mesopotámico. En el año 2004 a.C., el rey elamita capturó y saqueó la ciudad de Ur, poniendo fin a la dinastía que antaño había unificado gran parte del sur de Mesopotamia. Con la caída de Ur, la región entró en un periodo de fragmentación e intensa rivalidad. En lugar de una única potencia dominante, muchas ciudades-estado independientes competían ahora entre sí por las tierras, los canales de riego y el control de las rutas comerciales. Ciudades como Isin, Larsa, Eshnuna y Nippur luchaban por ampliar su influencia. En este entorno de competencia constante, incluso las ciudades más pequeñas tuvieron de repente la oportunidad de prosperar. Babilonia fue una de ellas. En 1894 a.C., un líder amorreo llamado Sumuabum se hizo con el poder en la ciudad. Su mandato marcó un punto de inflexión en la historia de Babilonia. A partir de ese momento, Babilonia pasó a ser políticamente independiente en lugar de una ciudad provincial controlada por potencias externas. Aún así, Babilonia estaba lejos de ser el estado más fuerte de Mesopotamia. Rivales poderosos como Larsa e Isin seguían dominando la región. Sin embargo, Babilonia logró mantener su autonomía y fortalecer lentamente su posición. Con el tiempo, la ubicación estratégica de la ciudad y su creciente sistema administrativo la ayudaron a desarrollar las bases para una futura expansión. Lo que a Babilonia todavía le faltaba, sin embargo, era un gobernante capaz de transformar esta pequeña ciudad en ascenso en una verdadera potencia. Ese gobernante aparecería pronto. Parte 5. Hammurabi llega al poder. En 1792 a.C., un nuevo gobernante ascendió al trono de Babilonia. Se llamaba Hammurabi y era el sexto rey de la primera dinastía babilónica. En el momento de su coronación, Babilonia seguía siendo solo una de las muchas ciudades-estado amorreas dispersas por el sur de Mesopotamia. El reino era estable, pero distaba mucho de ser dominante. Los verdaderos centros de poder estaban en otros lugares. Al sur, la ciudad de Larsa controlaba territorios extensos y fértiles. Al noreste, los reinos de Eshnuna y Mari ocupaban posiciones importantes a lo largo de las rutas comerciales. Mientras tanto, Asiria, al norte, iniciaba su propio y lento ascenso. Babilonia existía entre estos vecinos más fuertes como un estado secundario, respetado pero aún no temido. Hammurabi heredó un reino que había sido cuidadosamente mantenido por sus predecesores. El sistema administrativo ya estaba bien organizado y la economía era relativamente estable. En lugar de lanzarse inmediatamente a la guerra, Hammurabi dedicó los primeros años de su reinado a reforzar los cimientos internos de su reino.
Reparó los canales de riego, esenciales para la agricultura de la región. Puso orden en las provincias y se aseguró de que los funcionarios reales gestionaran adecuadamente los asuntos locales. Se reorganizaron los impuestos y se reforzaron las estructuras administrativas para que el reino fuera más eficiente y fácil de gobernar. Puede que estas reformas no parecieran espectaculares, pero fueron cruciales. Al fortalecer la economía y consolidar la autoridad real, Hammurabi creó las condiciones necesarias para que Babilonia expandiera su influencia más allá de sus fronteras. Solo después de asegurar su poder en casa, empezó a mirar hacia los reinos rivales que rodeaban Babilonia. Y cuando finalmente lo hizo, el equilibrio de poder en Mesopotamia empezaría a cambiar para siempre. Parte 6. Las conquistas de Hammurabi. La verdadera transformación de Babilonia comenzó a mediados del reinado de Hammurabi. Durante muchos años había fortalecido cuidadosamente su reino desde dentro, pero hacia la década de 1760, Ananesikiso estaba finalmente listo para desafiar a las otras potencias de Mesopotamia. En aquel momento, el rival más fuerte en el sur de Mesopotamia era el reino de Larsa. Controlaba vastas tierras agrícolas y ciudades importantes que antaño habían pertenecido a antiguos estados sumerios. En 1763, a.C., Hammurabi lanzó una campaña decisiva contra Larsa. Sus fuerzas derrotaron al reino y absorbieron su territorio, incluidas varias ciudades clave del sur. Con Larsa eliminada del mapa político, Babilonia se erigió de repente como la potencia dominante en el sur de Mesopotamia. Pero Hammurabi no se detuvo ahí. Poco después, dirigió su atención al noreste, donde el reino de Eshnuna había mantenido durante mucho tiempo su independencia y estrechos vínculos con Elam. En 1761 a.C., las fuerzas babilónicas conquistaron Eshnunna, poniendo sus tierras bajo control babilónico. Casi al mismo tiempo, estalló un conflicto con el reino de Mari, a lo largo del curso medio del Éufrates. Mari había sido en otro tiempo un poderoso centro de comercio y diplomacia, pero no pudo resistir la fuerza creciente de Babilonia. El ejército de Hammurabi acabó capturando la ciudad y saqueándola, y su territorio fue absorbido por el expansivo reino babilónico. Tras estas victorias, Babilonia surgió como la potencia dominante en una vasta región. El dominio de Hammurabi se extendía ahora desde el Golfo Pérsico al sur hasta el curso medio del Éufrates al norte. El reino controlaba las principales tierras agrícolas, ciudades clave y rutas comerciales vitales. A través de una red de gobernadores designados, Hammurabi mantuvo la autoridad sobre este extenso territorio, asegurándose de que los canales, los mercados y las rutas comerciales permanecieran bajo supervisión real. La riqueza fluyó constantemente hacia Babilonia, y la ciudad empezó a convertirse en el centro político y religioso de la región. Bajo Hammurabi, Babilonia ya no era una ciudad-estado más. Se había convertido en el corazón del reino más poderoso de su época. Parte 7. La sociedad babilónica. A medida que Babilonia se convertía en la potencia dominante de Mesopotamia bajo Hammurabi, su sociedad pasó a estar muy estructurada y cuidadosamente organizada. La población se dividía en varias clases sociales, cada una con sus propios derechos, responsabilidades y estatus legal. En la cima de la jerarquía social estaban los Awilum, los ciudadanos libres de la sociedad babilónica. Estas personas gozaban de plenos derechos legales y podían defenderse ante los tribunales. La mayoría de los miembros de esta clase eran nobles, terratenientes ricos, mercaderes, oficiales militares y miembros de la élite administrativa. Desempeñaban un papel importante en la vida política y económica, y a menudo ocupaban puestos de influencia en el reino. Por debajo de ellos estaban los Mushkenum, una clase cuyo nombre significaba literalmente los que se inclinan. A diferencia de los Awilum, no poseían plenos derechos de ciudadanía y a menudo no eran dueños de sus propias tierras. Muchos de ellos alquilaban tierras al palacio real o a instituciones templarias y estaban obligados a entregar a cambio una parte de su cosecha. A pesar de estas limitaciones, seguían siendo reconocidos como miembros de la sociedad. Podían poseer bienes personales y llevar sus disputas ante un tribunal,
aunque su posición legal era más débil que la de los Awilum. En la base de la estructura social estaban los Wardum, o esclavos. Los esclavos no tenían derechos legales y eran tratados como propiedad de sus dueños. Algunos se convertían en esclavos tras ser capturados en la guerra, mientras que otros caían en la esclavitud por deudas impagadas o como castigo por delitos. Los esclavos podían pertenecer al rey, a los templos o a particulares, y podían ser vendidos, alquilados o transferidos como cualquier otra posesión. Más allá de esta clara jerarquía, la sociedad babilónica también estaba condicionada por la familia y la religión. Las familias se organizaban bajo un sistema patriarcal, en el que el varón cabeza de familia ostentaba la autoridad sobre sus miembros. Las mujeres, especialmente las de familias ricas, podían poseer propiedades y a veces dirigían negocios o servían como sacerdotisas en los templos. Aún así, permanecían legalmente bajo la autoridad de sus parientes varones. La religión también desempeñaba un papel central en la sociedad. Los sacerdotes y sacerdotisas vinculados a los cultos de los dioses, en particular al dios Marduk, gozaban de una posición respetada y a menudo estaban exentos de impuestos y de ciertos deberes públicos. En esta compleja sociedad de nobles, campesinos, mercaderes, sacerdotes y esclavos, la necesidad de normas claras se hizo cada vez más importante. Y fue Hammurabi quien crearía uno de los sistemas legales más famosos del mundo antiguo. Parte 8. El Código de Hammurabi. Entre los muchos logros de Hammurabi, ninguno se hizo más famoso que su sistema de leyes. Conocido hoy como el Código de Hammurabi, es una de las colecciones legales mejor conservadas y más conocidas del mundo antiguo. Las leyes se esculpieron en una alta estela de piedra diorita negra y se colocaron en un lugar público de Babilonia para que la gente pudiera ver las normas que regían el reino. En la parte superior del monumento aparecía una imagen de Hammurabi ante el dios Marduk, simbolizando que la autoridad del rey procedía directamente del poder divino. En la sección de apertura del código, Hammurabi declaraba que los dioses le habían elegido para traer la justicia a la tierra. Según la inscripción, el propósito de estas leyes era destruir el mal y la injusticia, impedir que el fuerte oprimiera al débil y establecer el orden en todo el reino. Durante muchos años, los estudiosos creyeron que el Código de Hammurabi fue el primer código de leyes escritas de la historia de la humanidad. Hoy sabemos que ya existían tradiciones legales anteriores en Mesopotamia, pero la colección de Hammurabi sigue siendo el ejemplo más completo e influyente que ha sobrevivido. El código abordaba casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Contenía normas sobre el comercio, la agricultura, las relaciones familiares, las disputas sobre la propiedad, los contratos laborales y los delitos penales. El sistema legal también describía cómo debían funcionar los tribunales y cómo debían evaluar los testimonios los jueces. Sin embargo, las leyes no se aplicaban a todos por igual. Los castigos dependían a menudo del estatus social, tanto del infractor como de la víctima. Un delito cometido contra un miembro de la clase alta podía acarrear penas severas, mientras que la misma infracción cometida contra un esclavo podía dar lugar únicamente a una compensación económica. Muchas de las leyes seguían el famoso principio resumido a menudo como ojo por ojo. Si dos personas de igual estatus se herían mutuamente, el castigo debía reflejar el daño causado. Al mismo tiempo, el código también incluía protecciones para los miembros vulnerables de la sociedad. Ciertas leyes defendían a viudas, huérfanos, arrendatarios y trabajadores, regulando las deudas y las condiciones laborales. A través de este sistema legal, Hammurabi reforzó la idea de que el rey estaba por encima de los intereses privados y era responsable de mantener la justicia en toda la tierra. El código ayudó a unificar la sociedad babilónica bajo una única autoridad respaldada tanto por el poder real como por la creencia religiosa. Pero a pesar de esta sociedad organizada y de este poderoso sistema legal, Babilonia acabaría adquiriendo una reputación muy diferente en el mundo antiguo. Parte 9. El mito de Babilonia como ciudad del pecado. Con el tiempo, Babilonia se asoció a una imagen que iba mucho más allá de la política, la ley o el poder militar. En muchos escritos antiguos,
la ciudad era retratada como un lugar de lujo, exceso y corrupción moral. Esta reputación acabaría dando lugar a la perdurable idea de Babilonia como una ciudad del pecado. Una de las fuentes más antiguas de esta imagen procede del historiador griego Heródoto, que escribió sobre Babilonia en el siglo a.C. En su relato, describía lo que según él era una extraña costumbre religiosa relacionada con el templo de la diosa Ishtar. Según Heródoto, todas las mujeres de Babilonia estaban obligadas, al menos una vez en su vida, a acudir al templo y ofrecerse a un hombre extranjero como parte de un ritual sagrado. Escritores posteriores repitieron y ampliaron esta historia, y con el tiempo llegó a ser ampliamente aceptada como prueba de que Babilonia practicaba lo que los estudiosos modernos denominan a menudo prostitución sagrada. La idea también se vio reforzada en ciertos textos bíblicos, que utilizaban a Babilonia como símbolo de decadencia moral y corrupción espiritual. Sin embargo, la investigación histórica moderna ofrece un panorama mucho más complejo. A pesar de siglos de repetición, los arqueólogos nunca han encontrado pruebas claras de que existiera realmente un sistema organizado de prostitución sagrada en Babilonia. Los textos antiguos de Mesopotamia mencionan a sacerdotisas asociadas al culto de Ishtar, incluido un grupo conocido como las Kadishtu. Estas mujeres participaban en rituales religiosos relacionados con la fertilidad y ceremonias sagradas. Sin embargo, no se sabe con certeza si estos rituales implicaban actos sexuales literales o si eran expresiones simbólicas de fertilidad y poder divino. Muchos estudiosos creen ahora que los escritores griegos pudieron malinterpretar o exagerar prácticas religiosas que no comprendían del todo. También es posible que los autores griegos interpretaran las tradiciones babilónicas a través de su propia óptica cultural, retratando a Oriente como una tierra de decadencia y exceso. En este sentido, la famosa imagen de Babilonia como ciudad del pecado puede deberse más a relatos posteriores que a la realidad histórica. Aún así, el mito demostró ser notablemente poderoso. Durante siglos, la reputación de Babilonia como lugar de corrupción moral siguió condicionando el modo en que la ciudad era recordada en las tradiciones religiosas e históricas. Pero mientras estas historias se extendían por el mundo antiguo, la propia Babilonia ya empezaba a enfrentarse a un desafío mucho más grave: el lento declive que siguió a la muerte de Hammurabi. Parte 10. El declive tras Hammurabi. Cuando Hammurabi murió en 1750 a.C., dejó tras de sí un reino vasto y poderoso que se extendía por gran parte de Mesopotamia. A primera vista, Babilonia seguía pareciendo fuerte y segura. El imperio que había construido controlaba ciudades importantes, tierras de cultivo fértiles y rutas comerciales clave en toda la región. El trono pasó a su hijo, Samsu-iluna, quien heredó no solo la corona, sino también la enorme responsabilidad de mantener el imperio de su padre. Sin embargo, gobernar un territorio tan extenso resultó mucho más difícil que conquistarlo. Casi de inmediato empezaron a aparecer signos de debilidad. Uno de los mayores retos fue el económico. Los largos años de campañas militares de Hammurabi habían agotado los recursos del reino. Mantener el control sobre territorios distantes requería grandes ejércitos y un esfuerzo administrativo constante, y la economía empezó a resentirse bajo esta presión. Al mismo tiempo, varias ciudades importantes del sur de Mesopotamia empezaron a rebelarse. Centros urbanos como Uruk, Ur y Larsa se levantaron contra el dominio babilónico, tratando de restaurar su independencia. Entre ellas, la ciudad de Nippur resistió con especial ferocidad. A pesar de los esfuerzos por sofocar estas revueltas, Babilonia fue perdiendo gradualmente el control sobre gran parte de la región meridional. Zonas que Hammurabi había sometido en su día se alejaron lentamente del imperio. Los problemas también empezaron a crecer en el norte. Asiria, que anteriormente había estado a la sombra de Babilonia, ganaba fuerza e influencia de forma constante. Mientras tanto, un nuevo grupo empezó a aparecer en los registros mesopotámicos: los casitas,
tribus procedentes de los montes Zagros, al este. Al principio aparecían solo ocasionalmente como mercenarios, asaltantes o pequeñas bandas de colonos. Pero con el tiempo, su presencia en la región sería cada vez más importante. El imperio que Hammurabi había construido con una planificación tan cuidadosa y éxito militar empezaba a fragmentarse. Y mientras Babilonia se debilitaba, nuevas fuerzas se preparaban para aprovechar la situación. Parte 11. El saqueo hitita de Babilonia. A medida que el poder de Babilonia se debilitaba en los siglos posteriores al reinado de Hammurabi, el reino perdió gradualmente el control sobre gran parte del territorio que antaño había dominado. La autoridad política se fragmentó y el Estado, antaño poderoso, se volvió cada vez más vulnerable a las fuerzas exteriores. Hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo, Babilonia ya no era la potencia dominante en Mesopotamia. Los gobernantes locales empezaron a actuar de forma más independiente y el gobierno central luchaba por mantener el control. Esta creciente inestabilidad abrió la puerta a nuevas potencias emergentes de fuera de la región. Una de estas potencias era el reino hitita, asentado en Anatolia, al noroeste. Alrededor de 1595 a.C., el rey hitita Mursili I lanzó una campaña militar repentina e inesperada en Mesopotamia. Su ejército avanzó rápidamente por la región y se dirigió directamente hacia la propia Babilonia. La ciudad, ya debilitada por el declive interno, fue incapaz de organizar una defensa eficaz. Babilonia cayó ante las fuerzas hititas y las consecuencias fueron devastadoras. Los invasores saquearon la ciudad y mataron al último rey de la dinastía amorrea, Samsu-Ditana. Con su muerte, la dinastía que había comenzado con Sumu-Abum y alcanzado su apogeo bajo Hammurabi, llegó finalmente a su fin. Sin embargo, los hititas no permanecieron en Mesopotamia. Tras apoderarse de su botín, se retiraron hacia Anatolia, dejando tras de sí un vacío político en la región. En ese vacío se introdujeron los casitas, las mismas tribus de las montañas que llevaban años apareciendo gradualmente en los registros mesopotámicos. Babilonia era ahora demasiado débil para resistir su ascenso. En lugar de destruir la ciudad de nuevo, los casitas eligieron un camino diferente. Tomaron el control de Babilonia y empezaron a gobernarla ellos mismos, preservando al mismo tiempo muchas de las instituciones políticas y religiosas existentes. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la larga historia de Babilonia. Parte 12. El renacimiento neobabilónico. Durante siglos tras la caída de la dinastía amorrea, Babilonia siguió existiendo como un importante centro cultural y religioso, pero su fuerza política había decaído. Diferentes dinastías gobernaron la ciudad y vecinos poderosos como Asiria interfirieron cada vez más en los asuntos babilónicos. En el siglo VII a.C., Asiria se había convertido en el imperio dominante del Próximo Oriente. Sus ejércitos controlaban vastos territorios y la propia Babilonia veía a menudo a sus reyes reducidos a poco más que gobernantes locales bajo supervisión asiria. Los reyes asirios intervenían con frecuencia en la política babilónica, destituyendo a los gobernantes que daban muestras de deslealtad y sustituyéndolos por gobernadores fieles a Asiria. Aunque Babilonia seguía siendo una ciudad sagrada y un importante centro religioso dedicado al dios Marduk, su independencia política casi había desaparecido. Sin embargo, el equilibrio de poder acabaría cambiando una vez más. En 626 a.C., un líder caldeo llamado Nabopolassar encabezó una rebelión contra el dominio asirio. Aprovechando la creciente inestabilidad en el seno del imperio asirio, consiguió expulsar a las guarniciones asirias de Babilonia y pronto fue proclamado rey. Esto marcó el comienzo del imperio neobabilónico. Nabopolassar consolidó rápidamente su control sobre el sur de Mesopotamia. Se aseguró el apoyo de las élites locales y reforzó su autoridad en toda la región. Pero derrotar por completo a Asiria requeriría algo más que las fuerzas babilónicas por sí solas. La clave de la victoria llegó a través de una alianza con los medos, un pueblo poderoso de la meseta iraní. Juntos, los ejércitos babilónico y medo lanzaron una serie de campañas contra el núcleo del imperio asirio.
En el 614 a.C., la antigua capital asiria, Ashur, cayó ante sus fuerzas combinadas. Solo 2 años después, en el 612 a.C., los aliados atacaron Nínive, la gran capital asiria. La ciudad fue destruida en un asalto devastador y el último rey asirio poderoso, Sin-Sharishkun, murió durante los combates. Con la caída de Nínive, el imperio asirio colapsó. De sus ruinas, Babilonia surgió una vez más como la principal potencia de Mesopotamia. Había comenzado una nueva edad de oro para la ciudad. Parte 13. La era de Nabucodonosor II. Tras la muerte de Nabopolassar en 605 a.C., el trono de Babilonia pasó a su hijo, Nabucodonosor II. Bajo su reinado, el imperio neobabilónico alcanzó la cima de su poder e influencia. En los primeros años de su reinado, Nabucodonosor se centró en asegurar el control de Babilonia sobre las regiones occidentales del Próximo Oriente. Sus ejércitos realizaron campañas por todo el Levante, sometiendo a muchas ciudades a la autoridad babilónica y reforzando el dominio del imperio en la región. Uno de los sucesos más famosos de su reinado tuvo que ver con el reino de Judá. En el año 597 a.C., Nabucodonosor sitió Jerusalén. La ciudad acabó rindiéndose y su rey, Joaquín, fue destituido del trono. Muchos miembros de la élite de Judá, incluidos nobles, sacerdotes, soldados y artesanos cualificados, fueron deportados a Babilonia. Nabucodonosor colocó a un nuevo gobernante en el trono de Judá, un hombre llamado Sedequías, que gobernó como vasallo babilónico. Pero a los pocos años, Sedequías intentó liberarse del control de Babilonia y formó una alianza con Egipto. Nabucodonosor respondió con rapidez. En el 588 a.C., las fuerzas babilónicas regresaron y volvieron a sitiar Jerusalén. La ciudad resistió durante casi 2 años, pero en el 586 a.C., los babilónicos rompieron finalmente sus defensas. Jerusalén cayó. El gran templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo, fue destruido. El palacio real fue incendiado y las murallas de la ciudad fueron derribadas. Sedequías fue capturado mientras intentaba escapar. Según los relatos históricos, fue cegado y llevado encadenado a Babilonia. Gran parte de la población fue deportada, un suceso recordado en la historia como el cautiverio de Babilonia. Mientras Nabucodonosor expandía su imperio mediante campañas militares, también transformaba la propia Babilonia en una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo. Inició un enorme programa de construcción que remodeló la capital. En el corazón de la ciudad se alzaba el gran templo de Marduk, conocido como el Esagila. Nabucodonosor reconstruyó y amplió el complejo, decorándolo con materiales preciosos como madera de cedro, oro y piedra fina. Dominando la ciudad se alzaba el enorme zigurat conocido como Etemenanki, descrito a menudo como la casa del fundamento del cielo y de la tierra. Con casi 90 metros de altura, esta torre escalonada dominaba el perfil de Babilonia. Muchos estudiosos creen que pudo inspirar la historia bíblica de la Torre de Babel. Las defensas de la ciudad eran igualmente impresionantes. Nabucodonosor rodeó Babilonia con enormes murallas dobles y profundos fosos llenos de agua. La entrada más famosa a la ciudad era la Puerta de Ishtar, construida con ladrillos vidriados de un azul brillante y decorada con relieves de leones, toros y dragones, símbolos asociados a los dioses Marduk e Ishtar. Desde la puerta se extendía la vía procesional, una gran calzada ceremonial flanqueada por leones tallados. Durante las principales festividades religiosas, las procesiones sagradas pasaban por este camino hacia los templos del centro de la ciudad. Nabucodonosor también construyó un vasto palacio real a lo largo de la orilla oriental del Éufrates. Según tradiciones posteriores, este complejo palaciego pudo incluir los legendarios jardines colgantes de Babilonia, incluidos a menudo entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Se decía que estos jardines se habían construido para la esposa del rey, Amitis, una princesa de la montañosa Tierra de Media.
Habiendo crecido en un entorno más fresco y verde, al parecer le costaba adaptarse al clima caluroso y polvoriento de Babilonia. Para consolarla, Nabucodonosor ordenó la creación de jardines en terrazas llenos de árboles, plantas y agua corriente. Durante más de 40 años, Nabucodonosor gobernó Babilonia en el apogeo de su poder. Sus victorias militares aseguraron el dominio del imperio y sus ambiciosos proyectos de construcción transformaron la ciudad en uno de los centros urbanos más magníficos del mundo antiguo. Sin embargo, ni siquiera esta edad de oro duraría para siempre. Parte 14. La caída de Babilonia. Tras el largo y poderoso reinado de Nabucodonosor II, Babilonia entró en un periodo de inestabilidad. El rey había gobernado durante más de 40 años y su autoridad había mantenido unido el imperio. Pero tras su muerte, el equilibrio de poder empezó a debilitarse rápidamente. A Nabucodonosor le sucedió Amel-Marduk, que gobernó solo 2 años antes de ser derrocado por su cuñado, un poderoso general llamado Neriglissar. Neriglissar gobernó hasta el 556 a.C., tras lo cual el trono pasó a su joven hijo, Labashi-Marduk. El reinado del niño fue extremadamente corto. Pronto fue asesinado en una conspiración palaciega. En apenas 6 años tras la muerte de Nabucodonosor, Babilonia ya había visto pasar a 3 gobernantes, cada uno de ellos destituido mediante violentas luchas políticas. La autoridad de la dinastía real se había visto seriamente dañada y la estabilidad del imperio empezó a erosionarse. En el año 556 a.C., una nueva figura llegó al poder, Nabónido. A diferencia de los reyes anteriores, no pertenecía a la dinastía real. Probablemente era un alto funcionario o líder militar con conexiones con la élite religiosa. Su reinado se convertiría en uno de los periodos más controvertidos de la historia babilónica. Nabónido intentó una importante reforma religiosa que enfureció profundamente al poderoso sacerdocio de Babilonia. Durante siglos, la vida religiosa de la ciudad se había centrado en el culto al dios Marduk, cuyo templo dominaba la vida espiritual y política de la capital. Pero Nabónido empezó a promover el culto a otra deidad, el dios de la luna Sin, relegando el culto de Marduk a un segundo plano. Esta decisión debilitó su legitimidad a ojos de los sacerdotes babilónicos y de muchos miembros de la élite. La autoridad del rey siempre había estado estrechamente ligada al sistema religioso tradicional, y desafiar esa tradición creó una grave tensión en el reino. Otra fuente de resentimiento fue la larga ausencia de Nabónido de la capital. Durante gran parte de su reinado vivió en Taima, un oasis en el norte de Arabia. Allí se centró en controlar las rutas comerciales y las redes de caravanas que cruzaban el desierto. Mientras permanecía fuera de Babilonia, el poder cotidiano de la ciudad quedó en manos de su hijo Baltasar, que gobernó en su lugar. Para muchos babilónicos, la ausencia del rey parecía un signo de debilidad. También interrumpió importantes rituales religiosos que tradicionalmente requerían la presencia del rey en la capital, especialmente las ceremonias en honor al dios Marduk. Mientras tanto, mucho más al este, un nuevo imperio surgía rápidamente. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, el imperio persa ya había conquistado varios reinos poderosos, como Media, Urartu y Lidia. A finales del siglo VI a.C., Babilonia se había convertido en el siguiente gran objetivo de la expansión persa. En el año 539 a.C., el ejército persa cruzó el Tigris y avanzó hacia territorio babilónico. Nabónido intentó organizar la resistencia, pero las fuerzas babilónicas estaban debilitadas y desmoralizadas. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de la ciudad de Opis, donde el ejército babilónico sufrió una derrota aplastante. Poco después, los persas se acercaron a la propia Babilonia. A diferencia de muchas otras ciudades antiguas, Babilonia no cayó tras un largo y sangriento asedio. Según fuentes babilónicas y griegas, la ciudad se rindió con poca resistencia. Un relato afirma que los persas desviaron las aguas del río Éufrates y entraron en la ciudad por el cauce seco durante la noche. Otra versión sugiere que las puertas de la ciudad fueron abiertas por nobles babilónicos descontentos con Nabónido.
Independientemente de los detalles exactos, el resultado fue claro. Babilonia cayó sin grandes destrucciones. Nabónido fue capturado y Baltasar probablemente murió durante los sucesos que rodearon la toma de la ciudad. Cuando Ciro el Grande entró en Babilonia, se presentó no como un conquistador, sino como un libertador. Respetó los templos, restauró las prácticas religiosas asociadas a Marduk y permitió que el sacerdocio continuara con sus funciones tradicionales. Las élites babilónicas aceptaron su mandato y Ciro se proclamó rey de Babilonia y rey de todas las tierras. Con este suceso, en el año 539 a.C., el imperio neobabilónico llegó a su fin. Aunque había durado menos de un siglo, se había convertido en uno de los estados más poderosos y culturalmente influyentes del antiguo Próximo Oriente. La propia Babilonia siguió existiendo bajo el dominio persa. Durante un tiempo siguió siendo una ciudad importante dentro del imperio e incluso sirvió como uno de sus centros administrativos. Más tarde, en el 331 a.C., Alejandro Magno entró en Babilonia tras derrotar a las fuerzas persas. La ciudad le dio la bienvenida como su nuevo gobernante, y Alejandro incluso planeó convertirla en la capital de su vasto imperio. Pero el destino intervino. En el 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia, dejando inacabados sus grandiosos planes. Tras su muerte, la ciudad acabó pasando a manos de la dinastía Seleucida, que fundó una nueva capital en otro lugar. Gradualmente, Babilonia empezó a perder su importancia económica y política. Las rutas comerciales cambiaron, los centros administrativos se trasladaron y la ciudad decayó lentamente. A lo largo de los siglos siguientes, Babilonia perdió protagonismo. Sus templos quedaron en ruinas. Sus canales se llenaron de sedimentos y su población disminuyó constantemente. Hacia el siglo I a.C., los escritores griegos y romanos describían Babilonia como una ciudad prácticamente desierta. Cuando los ejércitos árabes conquistaron más tarde Mesopotamia, en el siglo II a.C., la que fuera una gran ciudad ya no era más que un campo de ruinas. Los habitantes locales incluso retiraron ladrillos de los antiguos templos para utilizarlos en sus propios edificios. Sin embargo, el nombre de Babilonia nunca desapareció. Incluso después de que la propia ciudad se hubiera desvanecido, su legado perduró en la historia, la religión y la leyenda. Durante más de 2000 años, Babilonia surgió de un pequeño asentamiento para convertirse en capital de imperios, centro de leyes, cultura y arquitectura, antes de hundirse lentamente de nuevo en las arenas del Éufrates. Puede que la ciudad física haya desaparecido, pero la historia de Babilonia sigue siendo uno de los capítulos más extraordinarios de la historia del mundo antiguo.